Y ahí empezó a aparecer el teatro, digamos, con una formación un poco más sólida. Entonces empezamos a tratar de formarnos como actores, como podíamos, con una gran enfermedad que apareció en ese tiempo, que fue el libro de Stanislavski, La preparación del actor, ¿no? Una enfermedad, decís. Y era una enfermedad, porque era el único libro que llegó, que era memoria, y la gente se creía que el teatro era ese libro. La memoria emotiva. Claro, y todo eso, sin los otros libros, ¿viste? La gente hablaba abajo, lloraba así, y dice, ¿para qué sirve todo eso si el tema es el público? Y después de 20 años aparecieron los otros libros de Stanislavski y ahí, bueno, se abrieron un poco más las puertas. En ese momento era un teatro... Aparte se tomaba como una ortodoxia, ¿no? Como una ortodoxia, y era una enfermedad, ¿viste? En donde no aparecía el otro elemento, que es, evidentemente, la técnica externa y la interna tienen que estar en el mismo momento. Pero ahí aparecía gente que lloraba, las emociones, memoria sensorial, ¿viste? Te sirve para un training, pero no puedes subir al escenario con eso. Y ahí apareció una curiosidad por ver otros tipos de teatro, y ahí es donde me fui a una escuela que era el Teatro de la Universidad de Chile, que era la más importante en ese momento. Y ahí lo conociste a Víctor Jara. Y ahí Víctor Jara me tomó el examen de ingreso. Y fue mi profesor de actuación. Pero fui por Agustín Ciré, que estaba haciendo ¿Quién le tiene miedo a Virginia Woolf? Y él le digo, yo quiero estudiar con usted, porque estaba 10 minutos, 20, creo 22 minutos en escena así. Yo le digo, ¿por qué es tan interesante lo que hace usted y no hace nada? Me dice, porque pienso. Entonces le digo, bueno, entonces empezó a transmitir que el pensamiento era una energía. No era algo oculto. Entonces ahí empezamos a ver, y era en un bar, hay un tipo pensando, y evidentemente el pensamiento es una energía visible, no es algo invisible. Yo no sé, o no se rompen los autos, o a la gente le gusta caminar, qué sé yo, no sé. ¿Usted sabe por qué todos los autos que andan por la calle están sanos? Porque los otros, la gente los usa, los rompen, los guardan y caminan. ¿Sí? ¿Sabe para qué? Para ayudarle al país. Ahorran combustible. Y ahí me interesó, y ahí empecé a trabajar un poco en el ITUCH, casi 2 años. Neruda creo era senador en ese momento, ¿no? El Partido Comunista. Allende también, y empezó a aparecer un poco el teatro muy vinculado a la política en un país en ese momento que nadie se imaginaba que iba a aparecer detrás de eso el horror de Pinochet. Totalmente, al contrario, se estaba formando el cambio, ¿no? Se estaba armando el cambio ahí. Estaba gestando el cambio. Y ahí, bueno, también Víctor me transmitió también esa necesidad enorme de hablar un poco de la cosa social. Él lo transmitía mucho en sus canciones, fundamentalmente, con los Parra y todos ellos. Y ahí apareció la época en Chile, y que era un teatro muy completo, con actores extraordinarios como era Ciré, y el otro era de la Católica de Chile, un gran actor también, que hizo una película sobre Cuba, que hizo, ¿te acordás el toro, el asesino ese, el toro salvaje, no, el toro... El chacal de Nahuel Toro. El chacal de Nahuel Toro, tremendo. ¿Te acordás que parecía un obrero el asesino? Tremendo, y era un actor, ¿cómo se llamaba? Parecía un documental esa película. Parecía un documental, y ahí me asombró mucho ese actor, que después lo vi en Lenta Danza en el Patíbulo también, que hacía el negrito, que acá lo hizo Walter Vidarte, y dije, pero ese hombre, ¿cómo hace? Y hablamos mucho con él, ¿no? Entonces él dice, mira, la clave es la observación. Estaba observando, me decía, con la confianza o con la fe de que eso te va a quedar en algún lugar y después olvidarte. Como un registro, ¿no? Como un registro, vos te registrás. En cuanto uno quiere hacer lo que registró, tiene un plus. Entonces vos registrás. Entonces él se confundía con la gente y hacía lo que su memoria del registro le hacía hacer, una manera de hablar y de caminar, ¿no? Entonces era muy interesante. Que era diferente a aquella memoria emotiva. Total. Totalmente. No hay misterio para mí, ninguna de estas me puede seducir. ¿Sabes por qué? Porque estoy requete muerto. Negro, viejo y peludo. ¿Sabes las cosas del amor que aprendí? Fracasando. Pensé que ningún tipo me podría reemplazar, nunca. La última vez fue con Virginia. ¿Quiere que se las cuente? Y cuando ingresamos un poco más al mundo de Stanislavski, que después fuimos con Fernández al Congreso de París, donde los mismos rusos decían que en realidad el Stanislavski que vio Occidente era un Stanislavski traducido por la censura rusa.
Entonces, la palabra psicología no la permitían, sentimiento tampoco. No porque no lo quisiera decir, sino porque no podía. Sino porque era el materialismo socialista, el materialismo, ¿viste? Claro. Entonces había palabras que Stanislavski nombraba y las traducían igual. Claro. Entonces, acciones físicas elementales no quiere decir acciones físicas en el ruso, eran acciones psicofísicas que hablan de lo que le pasa al hombre en su interior. Completamente. Entonces distinto. la palabra psicofísica Cambia completamente el concepto. no le ponían psiquis, claro. porque odiaban el psicoanálisis, no sé por qué. Sí, sí, sí. Y en ese congreso de París nos dimos cuenta que se llamaba el desconocido Stanislavski. Y los mismos rusos decían que no. Entonces nos vendieron una imagen de Stanislavski hermosa, ese profesor, y en realidad pobrecito chupaba whisky, fumaba, Claro. Los actores se le iban, ¿no? Claro. Y la mujer de Chejo le decía, anda a verlo a Stanislavski, que está muy mal, está encerrado, nadie le hace caso. Y cayeron a París en un momento interesante, ¿no? Y ahí caímos en un momento en donde, bueno, se estaba explorando todo lo que significaba la expresión teatral desde el punto de la expresión, porque después de la memoria emotiva y sensorial apareció la necesidad de la expresión. Expresionismo, claro. Entonces apareció Barba, aparecieron Grotowski, aparecieron aquellos que iban a la expresión, básicamente contando la transpiración del hombre frente al espectador, Claro. pero con la expresión como, digamos, con factor esencial. Yo he oído a mucha gente que explica las cosas con palabras. Dicen, esto es blanco porque esto es negro, pero sin embargo, si sacamos el blanco y el negro no queda nada. O queda el rojo de la sangre. Y detrás de todo, el silencio de Dios. Cuando volvieron crearon todo un instituto de... Un instituto de formación, donde también investigamos mucho a Bertolt Brecht, en el sentido de que cuando él hablaba del distanciamiento, y evidentemente Brecht no decía que no hay que contar la vida, él decía, distanciate, yo soy Lito, ¿no? Ahora, cuando me ponga así, voy a tomar esto que va a parecer whisky, pero no es whisky, pero yo voy a hacer como si fuera whisky. Claro. Entonces, pero el sabor es verdadero, lo que pasa es que yo le advierto, mirá que estoy actuando como si fuera verdad. Claro. Entonces ahí empezamos a descubrir el sí mágico, ¿no? Que uno no es real, es como si fuera real. Como si. ¿No? Claro. Entonces el como si es donde empezó un poco a marcarnos nosotros, no solamente en ese aspecto, sino en todos los órdenes de la vida, ¿no? Que uno va a buscar trabajo y reacciona como si fuera inteligente, si no, no te toman, ¿no? Y te disfrazás un poco para... ¿En cuántos momentos de la vida actuás, no? Y todo el tiempo. Claro. Cumplís un rol, digamos. Cumplís un rol. Entonces para eso necesitas ropa, ¿viste? Uno se va a dormir y te pones un pijama. Claro. Y haces como si tuviera sueño para que venga algo. Sí. Entonces lo invocás. Entonces empezamos a explorar cómo el hombre se activa por algunas formulaciones que se hacen para conseguir alguna cosa en la vida, ¿no? Claro. Entonces, y para eso tenés cantidades de ropa, de vestuario. Y en el caso del teatro, ¿cuál es el estímulo? ¿El público? Y en el estímulo, el teatro sí, el público, pero con un ingrediente que lo estaba yo trabajando mucho ahora con los estudiantes, que es el problema de las clases, desde mi punto de vista, es que en la clase el estudiante está sumergido en él mismo y en la técnica, y está con el compañero, entonces espera algo del profesor y algo de los compañeros, pero no tiene el ingrediente de conquistar a los compañeros. Claro. No tiene el ingrediente de atrapar al público, entonces aprende sin el público, entonces no aprende. Claro. Porque el teatro son las tres cosas. Yo con mi relación conmigo, con mi compañero, y el público que ve todo esto y que lo tengo que tener ahí para que no se vaya. Seguro. Hay una persona en Pehuajo que solía ver a Smith. Lléveme, por favor. No, eso sí que no. Quiero ir, no confío en usted. No hacen bien no confiar en alguien que no conoce. Porque de todas maneras voy a tratar de ayudarte. ¿Te acordás cómo salí? No, te acompaño. Entonces empecé a trabajar en las clases de otra manera, donde a los 2 o 3 meses ya alquilamos un teatro y ya introduzco el elemento del público. Claro. Entonces, al estar el elemento que hace que yo viva de la profesión, lo tengo que de alguna manera conquistar.
Seguro. Entonces la voz se pone de otra manera, ¿no? El cuerpo se pone de otra manera, aunque te salga mal. Claro, claro. Entonces uno empieza a aprender con el público, cosa que en otras profesiones es imposible. Por ejemplo, el pintor tiene que pintar en soledad. Sí. El pianista, si no tenés los dedos muy ágiles, no hay forma. Sí, sí, entonces eso trabajo en soledad. Pero el actor a mí me parece que tiene como el nadador. Necesitas el agua para aprender a nadar. Y cuanto más dificultades tiene el agua, más aprendés. Con un público, con los públicos más complejos también. Y después aparecen los públicos más complejos. Y creo que los cantantes es igual, ¿no? Me parece la letra que entretiene, que cuenta un cuento. Y ahí apareció un poco mi, ¿cómo te podría decir? Mi interés por todas las áreas del teatro, ¿no? Por el tipo, sobre todo la dirección, y sobre el tema de la enseñanza, que es un tema de contagiar y de guiar, no de enseñar, ¿no? Pero con una fe y en que la persona ya es actor. Por lo menos ¿Te ha tocado decirle a alguien no servís para esto? Lo he hecho en algún momento, pero después me di cuenta que no, porque a veces digo, bueno, voy a esperar a esta persona, y de pronto se revela, se revela en el buen sentido. Después me aparece algo y me dice, pero ¿cómo apareció? Entonces me di cuenta que ¿por qué la persona va a estudiar teatro? Como creo que las expresiones son las impresiones que tuviste en la infancia. Seguro. ¿Qué sé yo? Yo creo que un pintor en la infancia, por alguna razón genética o cultural, tenía la impresión de la realidad de los colores y las formas. El músico, los sonidos, fa, sol, el tenedor era una nota. Claro. Y esas impresiones pugnan por salir y se transforman en pintura, en formas, en sonido. Y creo que el actor jerarquiza en esa observación de la infancia las conductas humanas.